Buenos días, bienvenidos a una sesión más de diseño de estructuras de cero. El día de hoy vamos a continuar con un problema que estábamos trabajando, pero antes de eso vamos a ver un poquito sobre la clase anterior. En la clase anterior, en lo que hicimos en la clase anterior, calculamos un problema para calcular la capacidad de un miembro con presión, un perfil HSS, donde teníamos problemas de esbeltez local, ¿verdad? Entonces hicimos un cálculo, por ahí para el caso de la esbeltez local, primero calculamos un esfuerzo crítico, que después empezamos a hacer en base a ese esfuerzo crítico y a la relación de ancho-espesor, calculamos, o más bien dicho, checamos si existía problemas de pandeo local, ¿no? Entonces en este caso nos dio problemas de pandeo local, y finalmente hicimos una reducción de área, hicimos una disminución de área en base a lo posible, a un posible pandeo que pudiera ocurrir en las almas. En base a eso hicimos un cálculo. ¿Sale? Después nos pasamos al problema 10, que es el problema que ahorita estamos, donde era una columna, ¿sale? Que tenía estas condiciones de apoyo, doble articulado, pero además tiene una viga que le aporta, ¿cómo se llama? Una resistencia lateral, ¿verdad? Un arrastramiento lateral, de tal manera que su capacidad se aumenta, ¿verdad? Dado que es una viga que es un W14, 24 por 55, su capacidad, pudimos checar que su capacidad en el eje menor, ¿sale? Tiene una inercia de 29.1 y un radio de giro de 1.34, tiene una capacidad muy poca en su eje menor. Entonces lo que hicimos fue ponerle un elemento para que arrastrara lateralmente un miembro para que arrastrara lateralmente a esta misma columna. Pero resultó también que teníamos problemas de esbeltez local, ¿verdad? En el alma. Y entonces lo que hicimos o lo que estábamos haciendo fue hacer un cálculo de los esfuerzos críticos para ambos, para ambos casos, para ambos pandeos, ¿verdad? Pandeo flexionante y pandeo torsional. Y obtuvimos estos esfuerzos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a definir sería las áreas efectivas que vamos a obtener, ¿verdad? Las áreas efectivas que vamos a obtener, eh, y vamos a calcular las capacidades en base a esas áreas, y con respecto a estos esfuerzos críticos que calculamos, y posteriormente vamos a dar el resultado de cuál sería la capacidad en base a todo esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a poner, si quiere, como un recordatorio 10.3 los esfuerzos críticos, ¿verdad? Porque aquí sería 10.3 esfuerzos críticos. Y lo que hicimos fue dividir la hoja en dos, ¿verdad? Aunque no es necesario que usted lo haga igual, ¿verdad? Eso es simplemente una manera de que yo estoy trabajándolo. Y para el caso de pandeo flexionante, encontramos que FCR era igual a 2764, ¿no? 2764. En el caso de pandeo torsionante, FCR nos dio alrededor de 20.6. 20.6 KSI. Muy bien, entonces con estos esfuerzos vamos a hacer el cálculo de la reducción. Dijimos que en 10.4, ¿sale? Es área efectiva. ¿Sale? Y entonces vamos a hacer este cálculo de área efectiva, basado en la sección E7. ¿Sale? Y entonces vamos a hacer
¿Sale? Voy a aquí poner esta parte. ¿Sale? Y entonces este cálculo lo vamos a hacer para pandeo flexionante. ¿Ok? Y también para pandeo torsional. ¿Ok? Entonces me voy a ir primero con la parte de pandeo flexionante y luego después me regreso a la parte de pandeo torsional. Entonces denme un segundo. Entonces, en ambos casos necesitamos lambda. Lambda del problema o de lo que hicimos la sesión anterior. Lambda para el alma, que es el caso del elemento que es esbelto, nos dio una relación lambda igual a 54.6, ¿verdad? O sea, aquí en este caso, déjenme poner aquí, esbeltez local, si nos acordamos, y basado en la tabla B41A, hicimos el cálculo para el patín, y entonces el patín nos resultó no esbelto, ¿sale? Pero en el caso del alma hicimos el cálculo, nos dio el caso 5, cuyo límite es 35.8 y nosotros teníamos originalmente 54.6, entonces nos dio ya esbelto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Estos datos, 54.6 y h igual a 21.57. Okay, entonces vamos a ponerlo aquí, denme un segundo. Entonces, de la sección, o más bien dicho, de la sección y esta sección es la 10.1 de la sección 10.1 de este problema. Tenemos que lambda nos dio 54.6, okay, y h calculado nos dio 21 y algo, ¿no? 21.56.7. 54.6, 21.56.7. Pulgadas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es con estos datos vamos a revisar las secciones 7 y la sección 7 nos dice, o sea, ya tenemos el cálculo, capacidad igual a FCR por AE, y donde AE la vamos a calcular en base a estos anchos efectivos, ¿verdad? Aquí dice que puede calcularse en base a estas reducciones de anchos efectivos, como lo hicimos nosotros. Y tenemos que checar esto, a ver si este limitante lo cumplimos o no. Entonces vamos a calcular la relación esta. Entonces el límite, dos puntos, y aquí sería lambda r por la raíz de fy entre fcr. Eso es lo que nos está pidiendo la sección 7. Lambda r raíz de fy entre fcr. Entonces, en este caso, yo tengo una 0A992, si mal no recuerdo. ¿Sale? Me hace falta también ponerles el lambda r. Denme un segundo. Aquí está de este lado. Lambda r nos dio 35.9. Le voy a poner 35.9 para redondear. Es 35.88, pero le voy a poner 35.9. Aquí de este lado también. Lambda r igual a 35.9. Nomás para redondear. Entonces, déjame checar nada más el tipo de cero. Si mal no recuerdo, era una A992. No sé si lo pusimos. Aquí está. A992 con un FY50. Entonces aquí tendríamos 35.9 que multiplica a la raíz de 50 entre el esfuerzo crítico, que es el que calculamos la sesión anterior, 27.6. 27.6. ¿Vale? Entonces, en base a esto, o sea, a este cálculo, vamos a obtener un valor, y ese lo vamos a comparar contra el lambda actuante, que es el 50, perdón, lambda existente, no lambda actuante. Lambda existente, que es 54.6. Entonces aquí vamos a tener raíz cuadrada de 50 entre
entre 27.6. ¿Sale? Esto ya con la raíz me da 1.34 y luego por 35.9 me da 48. 48.3. ¿Sale? Y entonces en este caso tenemos que 54.6, que es el lambda, el lambda real, ¿sale? Es mayor que 48.3, por lo tanto existen problemas de pandeo local. ¿Sale? Existen problemas de pandeo local. Y entonces vamos a hacer el cálculo. Por lo tanto, sale el ancho efectivo es 2 puntos, y entonces aquí vamos a poner h efectiva es igual a AH 1, creo que es menos C1 por la raíz de FEL entre FCR, FEL, y luego creo que por la misma raíz FEL entre FCR. ¿De acuerdo? Déjeme, como quiero checar y poner esta ecuación. Pues aquí está, miren. HE es igual a H por 1 menos C1 raíz de FEL entre FCR, y luego también otra vez por la misma raíz. Entonces vamos a hacer el cálculo donde FEL, o más bien dicho, donde C1 y C2 son iguales a cierta cantidad de la tabla E71, creo que es la tabla. Entonces vamos a esa tabla E71 para ver cuál sería el caso de lo que aplica. Entonces la tabla E71, aquí está, dice los factores de ajuste. Ok, entonces sería C1 y C2, y aquí lo que vamos a hacer sería buscar, dice otros elementos. Bueno, vamos a poner el caso A, dice elementos atizados, excepto paredes de perfiles HSS rectangulares o cuadrados. Entonces ese sería el que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos elementos atizados. ¿Sale? En el caso B es paredes de perfiles HSS rectangulares o cuadrados, que es el caso que usamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora, en este caso, y luego tenemos otros elementos que vienen siendo los no atizados, ¿no? Entonces, en general, todos los no atizados entran aquí en como por ejemplo, si vamos a evaluar un patín o alguna cosa, algún problema que pudiera tener, ¿verdad? Entonces, un patín que pudiera tener casos esbeltos sería este caso C, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso el que vamos a usar nosotros sería el caso A. Aquí vamos a tener punto 18 y 1.31. Entonces sería punto 18 y 1.31. Esto es caso A. Caso A. Y con esto mismo también vamos a calcular FEL. FEL, que viene siendo esta relación. FL. Y FEL es igual a C2 por lambda R entre lambda. Esto creo que es al cuadrado, y luego por ahí creo que es FY. FY. C2 lambda R sobre lambda al cuadrado por FY. ¿Vale? Entonces nada más aquí sería sustituir. Entonces FEL es igual, aquí tendría
C2 sería 1.31. Lambda R, pues es lo que tuvimos acá arriba, a 35.9. Entre, me falta un puntito, entre 54.6. 54.6. Sería al cuadrado. Y luego por 50, que es mi esfuerzo de fluencia. Okay. Entonces sería 35.9 por 1.31 y entre 54.6. Eso me da 0.86, pero luego tengo que hacerlo al cuadrado. Me da 74.19 y luego por 50 me da 36.1. Perdón, 37.1. 37.1. Y entonces con este esfuerzo vamos a calcular este H, ¿verdad? Este H efectivo. Entonces, sustituyendo HE es igual a H, que es 21.567. 21.567. Sale que multiplica a 1 menos 0.18. 0.18, aquí es paréntesis cuadrado, ¿no? Paréntesis circular. Aquí sería la raíz de FEL, que es 37.1 entre FCR, que nos dio, en este caso FCR nos dio 27.6. Okay. Y luego por la raíz de lo mismo, ¿no? 37.1 entre 27.6. Okay, entonces H que le voy a poner es igual. Bien, entonces sería la raíz cuadrada de 37.1 entre 27.6. Eso me da 1.16 por 0.18 menos 1.79 y luego sería por 21.567. Eso me da 17 y luego ya otra vez por la raíz de esto mismo de 37.1 entre 27.6. Entonces esto me da, según a mi entender, digo, si no me equivoqué, me da 19.70 le voy a poner completo, 78.64, así lo voy a cortar. Estas serían pulgadas. Y entonces el área que le vamos a restar, aquí le voy a poner, de un segundo, y le voy a poner una figura. Entonces el área que le vamos a restar, yo sé que es un perfil así, está bastante alargadito de aquí para que me dé la esbeltez requerida. Aquí usted va a tener H, ahorita actualmente. ¿Sabes? Se la voy a poner completa, aunque ya sabe que no es la distancia completa. Recuerde que es después de las curvaturas, ¿verdad? Aquí, recuerde que existen unas curvaturas aquí pequeñas. Unas pequeñas curvaturas, y donde terminan esas curvaturas es donde se mide. Pero bueno, ahorita nada más para esquematizar vamos a tener H. Aquí sería H igual a 21.567. Y luego tenemos H efectiva, que va a ser una distancia aquí en verde. Yo voy a cortar este pedazo, de acuerdo, todo este pedacito. Entonces déjame ponérselo mejor en azul. Voy a
problemas esto. Este sería HE entre 2 y HE entre 2. Y entonces este cachito, ¿verdad? Este cachito que resta sería lo que le voy a restar, que sería H menos HE. ¿De acuerdo? Entonces, de esto de aquí, entonces H menos HE me da igual a 21.567 menos 19.786. ¿Sale? Aquí le voy a poner H menos HE. Es igual. Más 21.567. Esta parte que le vamos a restar sería 1.78. 1.7801. Okay, y aquí tendríamos pulgadas. Y luego el área que le vamos a restar, que es esto que vamos a calcular, sería por el espesor T, ¿verdad? Por este espesor T. Y eso me daría, como le decía, el área que le vamos a restar. Área a restar. Entonces, el área a restar, en este caso sería a H menos HE, que multiplica a TW. Y TW, pues acá lo tenemos arriba. No es cierto, lo tenemos acá en lo que hicimos en la sesión anterior. TW nos dio .395 de acuerdo a las tablas que vimos. Entonces, .395. Aquí sería 1.781, 0.395. Y entonces el área a restar me va a dar pues esa multiplicación, ¿no? Por punto 38, por punto 395, da 0.70. 73, no lo voy a quitar ya más, lo voy a poner así, pues esto sería pulgadas cuadradas. Entonces este es el área que le voy a restar. Finalmente entonces el área efectiva es AE es igual al área gruesa menos el área que le voy a restar. ¿Sale? Nótese que aquí no multiplicamos por 2 porque esta es solamente un alma, ¿verdad? En el caso del HSS teníamos dos almas. Pero bueno, entonces en este caso, déjenme buscarle el área. El área me dio, me dio 16.2. O más bien dicho, de las tablas nos dieron 16.2. Entonces sería 16.2 menos 0.70. Eso me da 15.5 pulgadas cuadradas. Entonces hasta ahí lo voy a dejar esta parte. ¿Sale? Después voy a calcular la capacidad en otro inciso. Este es, digamos, mi resultado de la sección 10.4 de este problema. ¿Sale? Esto mismo también lo tengo que calcular, todo igualito. Lo tengo que calcular para el caso del pandeo torsional. Entonces, aquí le voy a poner pandeo torsional. Aquí voy a poner los mismos datos, ¿verdad? 10.1 de este problema. Este problema yo tengo lambda R igual a 35.9, lambda igual a 54.9, perdón, 54.6 y luego H es igual a 21.567. Ok, entonces el límite otra vez, el límite dos puntos es lambda R raíz de Fy entre FCR. ¿Sale? Entonces aquí voy a tener 35.9, que es lo que me da la lambda R, y luego aquí Fy sería 50, y ahora en este caso el esfuerzo crítico es este que calculamos para el torsional, que sería 20.6. 20.6. Entonces ya nada más simplemente calculo.
raíz de 50 entre 20.6 y luego por 35.9. ¿Sale? Esto me da 55.9. 55.9. Sí, 55.9. Y entonces eso lo comparo contra lambda. En este caso 54, que es lambda, 54.6, que es lambda, es menor que 55.9. ¿Sale? Y entonces aquí podemos poner que no existe problema de pandeo local O sea, no existe un problema de pandeo local, ¿verdad? Esto se debe a que el esfuerzo es muy reducido, ¿verdad? El esfuerzo que está actuando, o sea, este esfuerzo FCR actuando en la columna a la hora del pandeo, 20.6, no llega a sobrepasar la parte media de la afluencia, ¿verdad? Por decir, la mitad de 50, que es 25. Entonces, en este caso, como le decía, es más fácil que ocurra un pandeo de toda la columna antes de que ocurra un pandeo local, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí en este caso, digo, si checamos acá en la especificación, ¿vale? Aquí nos dice, en el dado caso que lambda, ¿verdad? Que lambda sea menor que lambda r por la raíz de f y entre FCR, esta ecuación A, en este caso, ¿sale? Me dice que B es igual a BE, o en nuestro caso sería H igual a HE. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, coma, aquí nos dice que HE es igual a H. ¿Sale? Y entonces esto me da igual a 21.567. Quiere decir que no existe reducción. Entonces aquí le ponemos, entonces no existe reducción. Ok, para este problema, al menos para este caso, y el área gruesa es igual al área efectiva, que nos dio que es 16. 16.2 pulgadas cuadradas. Ya está, entonces este sería el cálculo. Ya lo demás, el resto, ya no sale, todo esto no es necesario hacer el cálculo. Ya hasta aquí llegamos. Ahora lo que vamos a hacer sería calcular la capacidad. Tengo un 10.5 capacidad a compresión. Okay. Capacidad de compresión, y otra vez lo mismo, ¿no? O sea, voy a dividir esta pantalla en dos partes. Una para pandeo flexionante y otra para pandeo torsional. ¿Sale? Entonces, de las secciones 7, ¿sale? La capacidad es 2 puntos, entonces dice capacidad nominal es igual al área gruesa, perdón, el área efectiva por FCR. ¿Sale? Aquí lo mismo también de la sección es 7. La capacidad es 2 puntos y lo mismo. Capacidad nominal es igual a AE por FCR. Entonces, simplemente, por ejemplo, en el caso del pandeo flexionante, la capacidad nominal sería el área efectiva que acabo de calcular ahorita, que es 15.5. Esta de aquí, lo voy a subrayar. Esa que acabo de calcular por el FCR del pandeo flexionante. Ese FCR es 27.6. 27.6. ¿Okay? Y en el caso del pandeo torsional,
¿sale? El área efectiva me resultó que era la misma que el área gruesa, la misma, 16.2, ¿vale? Y FCR me dio 20.6. Entonces la capacidad, aquí simplemente es hacer las operaciones y checar cuál de los dos gobierna, ¿no? Y finalmente multiplicar por el factor de resistencia, que es 0.9. Entonces sería 15.5 por 27.6. Esto me da 427.8 kips. Okay, y acá de este lado, en el caso del torsional, ¿sale? Me da 16.2 por 20.6. Esto me da 333.7. Esto serían kilos. Entonces es obvio o es evidente que el que gobierna es el pandeo torsional porque tiene una capacidad menor. Entonces, por lo tanto, rige pandeo torsional. Ahora sin toda la hoja, ¿verdad? Con una capacidad de, entonces sería, ya con phi capacidad nominal es igual a 0.90 por ese 333.7. Entonces esto me da 300.3 kilos. Sale, o bien, ya en toneladas por 0.454, sale, me da 136.4 toneladas. Y este es mi resultado de la capacidad de compresión. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces espero que no tenga muchas dudas sobre este problema, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor está un poco revuelto porque tiene que hacer el cálculo dos veces, ¿verdad? Calcular un FCR en un lado, calcular el FCR del otro, y después tiene que calcular la efectiva de un lado y del otro, ¿no? Para cada caso, ¿no? Uno para el torsional y uno para el fraccionante. Aunque en este caso en particular nos resultó que el torsional no tenía una reducción, ¿verdad? Porque el esfuerzo es muy chico, ¿sale? De tal manera que es más fácil que se pandee antes de que localmente se pandee, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esto de las capacidades. Vamos a empezar a hacer un ejemplo de diseño, ¿sale? Pero antes de pasar al ejemplo de diseño, bueno, vamos a hacer un problema más de capacidad, ¿sale? Pero antes de pasar a ese ejemplo, vamos a ver un poquito sobre el caso de las secciones 6. ¿Ok? Pero también antes de eso, lo que voy a hacer sería también encargarle una evidencia. Entonces, la evidencia, si mal no recuerdo, sería la evidencia 4. ¿Sale? Entonces sería determine la capacidad de un perfil HSS circular, ¿okay? Con un diámetro de un HSS circular designado discúlpeme, sería la capacidad a compresión, porque puede ser de tensión, ¿no? La capacidad o de flexión, la capacidad a compresión de un HSS circular designado HSS
14 por 0.25, ¿verdad? Este sería el HSS que tiene que calcular, ¿sale? Y con una longitud L igual a 30 pies. ¿Okay? En este caso igual también va a calcular, ¿sale? Disculpe que son muchos ejemplos sobre doblemente articulado. Para que tenga un K de 1, ¿de acuerdo? Este ejemplo, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Sale? Si se vale que solamente actúe en compresión. Déjeme, ahorita le voy a poner más o menos. Imagínese que usted tiene una losa. Una losa. Una losa y acá de este lado también tiene otra. Puede ser una losa o puede ser un piso, ¿verdad? Y ya ve que hay en algunos casos donde necesitamos poner, por ejemplo, alguna columna de acero, ¿no? Entonces ponemos una placa base y luego ponemos nuestra columna de acero. ¿Verdad? Y aquí se vería conectado con anclas, pero yo esto de aquí, la verdad, digo, aunque pudiera ser que es empotrado, ¿verdad? Pudiera asumirse que es empotrado, ¿sale? Pues yo no lo consideraría empotrado, ¿de acuerdo? Pero bueno, sin embargo, es cuestión de cada quien. Pero el detalle es de que, por ejemplo, en el caso del anclaje, déjeme si quiere a lo mejor hacerle este circulito. Si lo hiciéramos en grande, este detalle de conexión, veríamos la losa. ¿Verdad? Y luego veríamos la placa base, como decía. Y luego veríamos el tubo, ¿verdad? Donde continúa. Y aquí de este lado tendría unas anclas. Aquí tendría un ancla, ¿verdad? Y aquí tendría otra ancla. ¿Sale? Y por todos lados tendría ancla, ¿no? Aquí de este lado, también de este lado pegadito tendría un ancla. ¿Sale? El detalle es de que esta longitud es muy poca. Depende también del tamaño de la losa, ¿no? Esta longitud es pequeña. Donde L es pequeña, tal que no puede desarrollar completamente la fuerza, y entonces, igual como en el caso de longitudes de desarrollo, ¿no? En el caso de longitud de desarrollo, para concreto reforzado, ¿sale? Si no desarrolla, si no le pones a longitud de desarrollo, pues la varilla no puede resistir la fuerza de tensión, ¿no? Entonces, propiamente es simplemente para anclarlo, ¿verdad? O sea, ahí pudiéramos decir que estas anclas están trabajando a corte por la longitud de estos, ¿verdad? Igual y me puede decir, bueno, se puede enganchar, ¿verdad? Se puede poner algo así, ¿verdad? Y que haga una U, este caso de conexión, una U, y de esa manera engancharlo para que toda esta parte, toda esta zona de concreto se tenga que extraer, ¿de acuerdo? Y ahí se pudiera hacer un empotramiento ya un poco mejor, ¿verdad? Sin embargo, pues, la verdad no, para mi gusto nunca ha sido que quedaran bien. También la otra que puede hacer es ponerle se me olvidó cómo se llaman, pero son un anclaje químico, le llaman, un anclaje químico, ¿verdad? Donde le ponen un tipo de pegamento, se pone aquí, sale y queda pegado a la que vendría siendo al concreto, ¿verdad? ¿Sale? Y debe de ser suficientemente resistente para resistir ya ahora sí la fuerza de tensión, ¿verdad? La que se genere aquí. ¿Sale? Pero en general pudiéramos hablar de que si la longitud es pequeña, ¿sale? Si la longitud es pequeña,
pudiéramos considerar que esto es una articulación, ¿no? O sea, simplemente es como que para cuando tiene un techito, ¿verdad? Algo adicional que le faltó y que necesita poner un tubo adicional, o porque que necesita para que se vea más estético, lo que sea, ¿sale? Se pone más o menos así y entonces podemos considerar que está articulado, ¿no? ¿Sale? Entonces estos son 30 pies, como le decía, ¿sale? Este es el perfil, ¿sale? La capacidad que usted debe de obtener, por cierto que se me olvidó, pero este es un acero ASTM A500, si mal no recuerdo sería un grado un grado B. Déjame checarlo como quiera. Un segundito. No, discúlpeme, es un grado C. Es un grado C. Tal que usted tiene un FY de 46. ¿Por qué de 46? ¿Sale? Aunque el grado B es el más común que nosotros usamos, estoy poniendo el grado C por el hecho de que usted lo va a comparar contra, contra lo que viene aquí en la tabla. En el otro no lo comparamos, en este último no lo comparamos. El otro caso porque no viene. Generalmente las columnas en capacidad de compresión vienen perfiles pequeños. Estamos hablando de perfiles de 14. En el caso de fuerzas axiales, déjeme ahorita a ver si lo puedo buscar. A ver, ahorita si lo podemos encontrar. O sea, en el caso de flexocompresión, donde viene la capacidad, ambas, ahorita me voy a ir para allá. Pero bueno, por lo pronto sería, como le digo, sería este perfil, ¿sale? Es un HSS 14 con punto .25 en diseño, pero punto .25 de espesor, pero realmente de diseño es punto .233, ¿sale? Este es el peso, serían 36.75 libras pie. Okay, y la capacidad para 30, ¿sale? Nos da 290, ¿de acuerdo? 290 kips. Entonces, pues ahí está, déjame ponerle aquí. Entonces, la capacidad a la que usted tiene que llegar, la capacidad a obtener es 2 puntos y sería Phi capacidad nominal aproximadamente 290 kips, ¿verdad? En toneladas, estos serían 131.7 toneladas. Entonces, eso es lo que va a obtener, va a buscarla, es la evidencia, le digo, número 4. ¿Okay? Esta se entrega, se encarga el día de hoy, por lo tanto tiene una semana para poderlo hacer, ¿no? Ok, bueno, pues entonces ahí está. Ahí tenemos la evidencia 4. Entonces déjeme nada más, antes de continuar y regresarme a este mismo problema 10, a ver si de pura casualidad viene la capacidad para este perfil 24 por 55. Estos 136.2 toneladas que obtuvimos. En un segundo. Muy bien, miren, entonces encontré esto. Este es la página 757 del manual. ¿Sale? Aquí vienen la capacidad, dice capacidad disponible para miembros sujetos a fuerza axial, cortante, flexión y fuerza combinada, ¿de acuerdo? En este caso viene partido, nótese que aquí viene W2455 y acá de este lado también tiene W2455. Son los mismos, nada más que uno es momentos, ¿verdad? La capacidad de flexión y la otra es la capacidad de compresión. Entonces yo voy a tomar la capacidad de compresión para 10, acuérdense que la estoy calculando en base a 10 pies en este caso, y para 10 pies me da 387. Vamos a checar qué nos dio acá para 10 pies. De acuerdo a esto, nos dio 300, fíjense. Acá tenemos 387, vendrían siendo más o menos esto, 427.8 que obtuvimos por punto 9, aproximadamente 427.8 por punto 9. Entonces me da 385, a la tabla le da 387.
Pero yo estoy obteniendo, como le decía, estoy obteniendo 300, ¿vale? Entonces tengo una capacidad de 85 más. 85 más. Eso se debe a que esta tabla de la especificación está calculada en base a compresión por pandeo flexionante, ¿sale? Y pandeo local. Vamos, si quiere, a lo que nos dice la especificación. Acá le voy a ir para arriba tantito, un poquito más, un poquito más. Aquí está, miren. Me pasa un poquito y me regreso. Entonces, aquí está, miren. Diseño para fuerzas combinadas, miembros, que viene más abajo. ¿Sale? Aquí aparecen cómo yo puedo hacer los cálculos. Aquí nos va a dar una explicación un poquito más sobre las tablas. Aquí en el caso de los coeficientes, déjenme irme por abajo. Aquí está, miren. La tabla 6.2, resistencia disponible, tal. Aquí me dice W. Esta sería la página para que usted lo cheque en su casa. 711, 712. Dice, está dada solo puede ser utilizada para el diseño solamente en compresión, tensión, flexión y cortante. Y puede ser usada para los efectos combinados, ¿de acuerdo? En el caso de la compresión, ¿de acuerdo? Vamos a ir perfiles W, sujetos a compresión. Dice, la resistencia disponible a compresión de perfiles W está dada en la tabla 6.2, ¿de acuerdo? Dice, para compresión, los valores numéricos, o sea, están dados en la parte, bueno, dice, para compresión, ¿sale? Los valores numéricos dados al centro de la tabla representan las longitudes efectivas LC, ¿sale? Que están dadas en pies con respecto al radio menor, ¿de acuerdo? Al radio menor, RY. Entonces, si necesita calcular este efecto de L, del efecto del radio mayor, sería en este cociente, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. Dice, la resistencia a compresión disponible listada en la tabla 6.2 cuantifica, más dicho, cuantifica los efectos, ¿verdad? Los efectos del pandeo local, perdón, del pandeo flexionante, flexural buckling, y pandeo local, ¿ok? De acuerdo a perfiles W con un FY de 50 KSI, ¿de acuerdo? Entonces no nos dice en ningún momento que cuantifica por la parte torsional, ¿sí lo ve? Entonces por eso la tabla no es tan fiable, no es siempre utilizar las tablas, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es un buen ejemplo de por qué no usar siempre las tablas. Porque en ciertas ocasiones las condiciones de apoyo y las condiciones de cómo cómo trabaja la estructura, no necesariamente me obedece a una tabla. Yo tengo que saber de dónde salió esa tabla y por qué. Entonces, en este caso, las tablas no son aplicables. Y no son aplicables porque las tablas están calculadas en base a una flexión, perdón, a un pandeo por flexión, y no en base a un pandeo torsional, que fue el caso que nos rigió en este ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, esto ahí se lo dejo para que lo estudie, ¿verdad? Para que le pueda dar una leída. Es el 712, y también, como les decía, la tabla está donde viene la capacidad de compresión, sería la tabla 757, en la página 757. ¿Cómo yo puedo usar la tabla? ¿Cómo puedo garantizar que la tabla funcionaría? Bueno, esa tabla funcionaría siempre y cuando yo tuviera una conexión a momento aquí, ¿sale? Y me refiero a una conexión a momento de la siguiente manera. ¿Okay? De tal manera que esté así. No, nada más se lo voy a dibujar, ¿sale? Pero no se lo voy a... Déjenme, para que no nos rigiera la compresión. No, se lo voy a poner aquí arriba, mejor. Aquí tengo mucho espacio. Entonces, lo que me refiero con una conexión a momento, ¿sale? Ya la platicamos, también ya hemos platicado. Hemos platicado varias veces. Aquí estaría la columna, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer aquí sería, bueno, así se vería más o menos.
Aquí va a venir el alma, déjenme, le dibujo el alma primero. Aquí, ¿sale? Y entonces lo que tendría que hacer sería tener que poner algún tipo de placas aquí. Un segundo, porque esto. Ahí está. Una placa ahí. ¿Sale? Que conecte así. Y luego de esta placa se salga hacia afuera, ¿verdad? Acá de este lado, en la parte de abajo también. Esta placa también venga hacia afuera. Y entonces de aquí venga la viga, como les decía, la viga I que acabamos o que metimos nosotros. Que vendría la viga I. Ahorita se lo voy a dejar, se lo voy a dibujar de frente. ¿De acuerdo? Pero más o menos sería algo así, ¿no? Donde así quedaría. ¿De acuerdo? Se mete estas placas y estas placas se soldan aquí y aquí. Todo esto. Todo esto de aquí. Todo esto. Y se soldaría en la parte de arriba. Aquí se vería. Entonces déjeme ponérsela lateralmente realmente, no sé, para que la pueda ver. O sea, vendría la columna. Vendría el alma, como le decía. De aquí se vería entonces, como le decía, la placa esa. Esa placa hace un recorte hacia adentro. Hace un recorte hacia adentro y luego esa placa continúa hacia acá. O sea, corta ahí. ¿Sale? Y aquí vendría entonces el perfil. El perfil I. Lo estoy metiendo. Acá vendría el otro patín. Este continúa, ¿verdad? Este continúa. ¿Sale? Y acá vendría la placa. Otra placa abajo. ¿Sale? Y aquí le voy a poner además una placa por cortante también, para garantizar que haya una transferencia de cortante. Eso sería como estaría conectado viéndolo lateralmente, ¿no? En una elevación. Y si hiciéramos un corte, veríamos más o menos esto, ¿no? Déjenme lo voy a poner. Veríamos los patines, ambos patines. Veríamos la placa. Luego, cómo recorta esa placa. ¿Vale? Y entonces aquí tendríamos más grande por arriba, más grande por abajo también, más chico por abajo, más chico por abajo también. Si quiere eso, cuando llegamos a la conexión de momento lo vemos, ¿no? ¿Sale? Lo que me refiero con esto es de que aquí no se ve muy bien, no quedó muy bien. Déjenme volverlo a dibujar. Se vería más o menos así. Se vería el patín. Y aquí se verían unas placas. Una placa así. Aquí recorta. Aquí esto hace también. Aquí también hace un recorte y luego seca. Entonces se quedó media atorada la pluma. ¿De acuerdo? Y entonces quedó igual. Quedó igual. Sí. Yo creo que es donde estoy puesto. Entonces le quedaría este recorte, como le decía. Déjenme si quieren. Hace un recorte, este se lo voy a dejar bien. Hace esta placa, ¿sale? Hace un recorte aquí. Aquí se empieza a reducir y luego aquí llega a su tamaño máximo. Aquí sería la última reducción y luego esta placa continúa. ¿Por qué? Porque necesitamos soldadura todo esto de aquí para poderla aganchar. O sea, sería una soldadura aquí y una soldadura aquí, una soldadura aquí y una soldadura aquí, ¿verdad? Bueno, no, es aquí no. Sería arriba, discúlpame. Bueno, déjame.
está. Entonces tendríamos la placa aquí, déjenme se la vuelvo a poner. Entonces la soldadura vendría aquí, ¿de acuerdo? Vendría aquí y vendría aquí para que no sea soldadura sobre cabeza, eso como quiera lo vamos a platicar. Entonces vendría aquí no son los puntos, sino serían cordones, ¿verdad? Hacia afuera, como lo dibujamos aquí. Y acá de este lado vendría por arriba, por encima. Acá. Y esta placa estaría aganchada, como le digo, todo alrededor, la placa. Aquí, 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 y todo esto, esta parte, ¿no? Y se gancha. Esa sería cómo garantizar que ahí tuviera una mayor rigidez, ¿sale? Una mayor rigidez, de tal manera que sí le aporte cierta rigidez torsional, y de tal manera que entonces la longitud torsional, ¿sale? El LZ, ¿sale? El LZ sea únicamente la mitad de la viga, LZ, perdón, la mitad de la columna, serían 10 pies en este caso. ¿Sale? Pero si está conectada a cortante, como lo hicimos aquí en la parte de arriba, perdón, en la clase anterior, aquí en la parte de arriba, donde solamente está conectada por el alma, ¿de acuerdo? La rigidez prácticamente es nula a torsión, ¿verdad? O sea, no le aporta gran capacidad al movimiento torsional de la columna, y entonces se mueve y nos gobierna el caso del pandeo torsional. ¿Sale? Si queremos que gobierne el pandeo flexionante, entonces le digo, tendríamos que conectar a momento, ¿de acuerdo? Hacer una conexión a momento con unas placas ahí para poder garantizar que no se rote esta columna, o al menos que si rota, este punto sea casi fijo, ¿no? Estos puntos aquí sean fijos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar este problema 10. Vamos entonces a ver ahora o entrar al tema de perfiles, secciones armadas. Secciones armadas. Estas secciones armadas están dadas en la sección E6 de la especificación. Serían la sección E6 de la sección, perdón, E6 de la especificación AISC 36016. ¿Dónde encuentra un perfil armado? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. En el caso, lo más tradicional es el caso de armaduras. Déjenme si quiere, les muestro algunas imágenes. Entonces, por ejemplo, como le decía, pueden ser armaduras. Este viene siendo una armadura, déjenme se la pongo acá abajo. Esta es un segmento de una armadura, aunque si usted se fija, es prácticamente el árbol de conexiones que tenemos, o similar al árbol de conexiones que tenemos ahí en la facultad. Entonces, nótese, mire, aquí la armadura, ¿verdad? Tiene dos ángulos, si los ve, y entonces la cuerda superior, ¿vale? La cuerda superior está conformada de esos dos ángulos, y entonces esos dos ángulos se pueden separar, ¿de acuerdo? Puede haber un efecto de que se puedan separar, y entonces estas placas lo que garantizan, estas placas que le están poniendo aquí, lo que garantizan es de que estén unidos en esa zona, ¿de acuerdo? Estén unidos en esa zona donde está registrado. Lo mismo aquí, miren, fíjense, le ponen unos conectores, ¿okay? Es una manera de cómo calcularlos. El otro caso no necesariamente tiene que ser dos ángulos, puede ser dos PTRs. Entonces, generalmente estaríamos hablando de, aquí si quieres le voy a poner, y sería estructuras con con perfiles o con secciones armadas, y esos le digo son armaduras, por ejemplo. Usted puede tener más o menos una armadurita muy sencilla. ¿Sale? Ahí está la armadurita, donde si usted hace un corte, ¿verdad? Pudiera ver lo siguiente, es decir, pudiera ver
o bien un par de ángulos en la parte superior, ¿sale? Y que entraran, ¿verdad?, en base a unas placas y todo, ¿no? Sería un par de ángulos, otro par de ángulos acá abajo, sería la sección transversal, ¿de acuerdo? Y luego aquí tendría, pues no sé si un perfil o un PTR puede ser, ¿verdad? Lo que sea, ¿no? Sería la sección de la armadura. Esta vendría siendo una. La otra sería que pudiéramos tener PTRs, ¿vale? Dos PTRs. ¿Sale? Y entrar aquí el PTR, por ejemplo. Debe ser. ¿De acuerdo? Y entonces entre cada PTR, o sea, más o menos se vería algo así, ¿no? Déjenme si quieres se lo voy a poner. Así sería. Se vería el PTR. Acá de este lado tendría el otro PTR. Se ve muy feo. ¿Sale? Y entonces en cierto punto va a tener uno conectado aquí, ¿verdad? Y acá de este lado pues va a tener otra vez otros PTR, ¿no? Un par más de PTRs. Para la cuerda inferior me refiero, ¿no? Más o menos así. Me disculpo porque no soy muy bueno dibujando. Sin embargo, bueno, más o menos quedaría así. O sea, es un perfil. Aquí de este lado pudiéramos tener, por ejemplo, la diagonal, ¿no? Más o menos saliendo de ahí, formando en PTRs, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían una sección armada, ya sea formada por dos PTRs o formada por dos ángulos. Otro ejemplo también sería el caso cuando reforzamos, por ejemplo, columnas o tenemos columnas de celosía. Déjeme si quiere le muestro. Le muestro un segundo. Entonces, mire, estas serían más o menos estos perfiles. Mire, nótese que aquí tiene aquí tiene una columna. No se va muy bien, déjeme ver si la puedo hacer un poquito más grande. ¿Sale? Es una columna de concreto, ¿sale? Pero que está reforzada con unos perfiles de acero por fuera, ¿verdad? Tiene unos ángulos y entonces le ponemos estas placas para poder unir los ángulos y garantizar que trabajan en conjunto. Aquí también, miren, nótese que cómo están, acá de este lado, ¿sale? Esto se conoce como un reforzamiento celosía, mire también aquí. Aquí se ven esta imagen, ¿verdad?, de cómo está reforzada la columna. Le ponen un par de ángulos y le ponen estas soleras, ¿no?, para poder garantizar de que trabajen en conjunto los cuatro perfiles. ¿Ok? Acá de este lado también lo tiene. Etcétera, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí, estos encamisados, le llamamos encamisados. Y entonces con eso garantizamos darle una sobrecapacidad al caso de una columna de concreto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pudieran ser, por ejemplo, en el caso de celosías, puede ser, ¿sale?, para normales o reforzamiento. Nosotros no vamos a ver el caso de las celosías, sin embargo, vale la pena tocarlo. La sección transversal de estos, como le digo, serían cuatro ángulos. ¿Sale? Cuatro ángulos. Y entonces, si no tiene las placas, las soleras que van por fuera, ahorita si quieres se las dibujo, los ángulos se pandean. Los ángulos se pandean. Esas soleras que me refiero van acá afuera, ¿no? Eran las placas que veíamos que unían, ¿sale?, y que garantizaban que no se pandeara el ángulo. Quiero ahorita le muestro de nuevo las fotos para más o menos mostrarle. De hecho, si quieres se lo dibujo aquí. Eso sería más o menos así. ¿Vale? Esa sería la columna, ¿de acuerdo? Por dentro estaría la columna, estos serían los ángulos. ¿Sale? Y entonces, si no le pongo las soleras,
lo que va a ocurrir es que estos ángulos se van a separar, cada quien se va a pandear por su lado, este se iría así, este también se iría así, ¿verdad? Y en la otra esquina donde tengo también, estos se van también, ¿verdad? Y entonces le digo, le ponemos esas soleras, unas plaquitas aquí, ¿vale? Esas plaquitas, aquí de este lado también, de otra plaquita. Otra plaquita, otra plaquita, y a veces se las ponemos inclusive en diagonal, ¿verdad? A veces también se vale ponerlas en diagonal, ¿vale? Para que a garantizar cierta capacidad, ¿no? Cierta capacidad extra. Entonces, con eso garantizamos que en lugar de que tengamos un pandeo así, ahora va a ser un pandeo como este azul, ¿no? O sea, ¿sale? Y en conjunto, ¿no? O sea, este perfil va a trabajar todo junto, ¿verdad? O sea, no se van a separar cada quien por su lado, ¿no? Porque uno se puede pandear y el otro ni siquiera se entera, ¿no? Si la carga, que es posible, la carga está más corrida de un lado de la columna, ¿verdad? Puede que existen excentricidades, ¿no? Si yo tengo una columna, ¿sale? Y yo tengo, por ejemplo, esta es mi parte central y aquí está mi fuerza, ¿no? Mi fuerza P y tengo esta excentricidad, pues es obvio que los elementos de este lado se van a cargar más, ¿verdad? Que estos elementos. Y entonces estos se pueden pandear primero y estos ni se enteran, ¿verdad? Estos todavía estarían estables, mientras que estos ya se fueron, se salieron, ¿no? Y entonces, como le digo, le ponen estos elementos para garantizar que trabajen los cuatro en conjunto. Trabajen los cuatro juntos. Entonces, sección una. Entonces, eso es lo que viene. Digo, en este caso nosotros no lo vamos a ver. No vamos a ver cómo ver estos casos. Pero bueno, sí es importante que sepa. Más que nada vamos a trabajar en el caso de armaduras, ¿ok? Bueno, segundo, déjeme buscarle a ver si puedo encontrar otra estructura de celosía, ¿no? Pues mire, aquí están otros tipos de celosía estructural. Esto es lo que me refiero con celosía estructural. Estos que están como parecen como tipo arrastramientos, pero no son. Sería el caso por ejemplo, en este caso serían dos canales, ¿verdad? Que están unidos por estos tornillos, ¿no? Estos tornillos y estas soleras, ¿de acuerdo? Esto garantiza que estos elementos no se abran y que estos dos ángulos, perdón, estos dos canales trabajen en conjunto. ¿Sale? Acá tiene otro ejemplo. Aquí de este lado también. Ahí estaban otros. ¿Vale? Donde son canales, ¿verdad? Y están. Entonces, incluso esto nos dice qué ángulos deben de tener, ¿verdad? O sea, tenemos un cierto ángulo específico que tenemos que darles. En nuestro caso, como le digo, eso no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, por el hecho de que está fuera del alcance de este curso. Está, miren, no sé cómo tiene un pequeño problemilla ahí. Entonces, más o menos, aquí está una estructura donde está ariostrada, ¿no? Estos aportan ariostramiento y hace que trabajen en conjunto. Son dos canales, por ejemplo, ¿no? Muy comunes en el caso de puentes de acero. Muy comunes en el caso de puentes de acero. Entonces, eso se refiere a esto, ¿no? Este lysing, esto que dice aquí, representa eso. Entonces, en nuestro caso, nosotros no. Aquí viene, mire, inclusive. Lysing, incluyendo barras planas, ángulos, canales y otras formas, ¿verdad? O más bien dicho, otras secciones. Estas longitudes, ¿no? Lo que dice, y aquí por aquí le muestran los ángulos y todo eso, ¿no? Entonces, eso es para que usted, aquí está, miren, la inclinación de estos ángulos, dice, no puede ser menos de 60 grados, ¿sale? O 45 para ángulos dobles, perdón, para celosías dobles, ¿de acuerdo? Entonces, eso no lo vamos a ver ya, o sea, todo ese detallado de acero, pero sin embargo, pues sabe que está en la sección 6, ¿no? Entonces, eso es lo que sí vamos a entrar, la parte de la sección 6, ¿vale? Cómo calcular la longitud efectiva, y eso lo puede, por supuesto, que extrapolar a, a otros casos, como el que le digo de la celosía, ¿no?
estructuras un poco más complejas. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Vale? Para garantizar, ¿sale? Lo primerito que vamos a ver, lo primerito sería, vamos a ver la sección E6.2, nada más el inciso A es lo único, dice. Dice, déjame ponerle aquí. Entonces, sección 6.2, ¿sale? Y entonces, ¿qué nos dice el inciso A? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos dice el inciso A. Los demás no los vamos a leer, solamente el inciso A. Okay. En el caso del inciso A, lo que nos dice, componentes individuales de miembros sujetos a compresión, compuestos de dos o más perfiles, dice, deben de estar conectados en intervalos, bueno, conectados entre ellos, sale en intervalos A, ¿de acuerdo? Entonces, esta es el intervalo A. Déjenme ponerle, por ejemplo, voy a dar el caso de la celosía, ¿de acuerdo? Aunque digo, no vamos a ver ya, a garantizar todo eso del... Vamos a suponer que tenemos dos perfiles, ¿vale? Que están unidos y van a estar unidos de manera, digo, por ejemplo, con una placa, puede ser en el otro caso con conectores o sea, ¿no? Pero bueno, están unidos con estas placas, ¿sale? Y lo que nos dice es de que esta distancia es una distancia A. ¿Ok? Es una distancia A. Y luego nos dice que la relación de esbeltez de este elemento individual para elementos individuales la relación de esbeltez está dada por, y sería A entre RI, ¿verdad? Esa sería la relación de esbeltez, y aquí le vamos a poner donde A es la longitud libre entre los arrastramientos laterales ¿verdad? De los componentes y RI viene siendo el radio de giro menor de la sección. El radio de giro menor de la sección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del canal, ¿no? Por ejemplo, los puntos para el canal. Pues el canal, yo sé que el radio de giro menor está dado por el eje de las Y. Le voy a poner, primero que nada le voy a poner el canal, más o menos así. Y usted sabe que tenemos un eje aquí. Este sería mi eje mayor, este sería mi eje menor Y, ¿sale? Y entonces RI en este caso es igual a RY. En el caso de un PTR, por ejemplo, PTR, usted tendría más o menos así. Acuérdese que es una sección no es sólida, sino que es, bueno, le voy a poner el espesor mejor. Aquí tendría los
los ejes X y Y. Y entonces en este caso RI es igual a RY. ¿Sale? En el caso del ángulo, por ejemplo, como le decía, que pueden ser conformados por ángulos, en el caso de armaduras también. Aquí usted tiene unos ejes. ¿Sale? Y entonces este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Pero resulta que existen otros, ¿verdad? Otros ángulos donde esto gira. Este es un ángulo alfa. ¿Sale? Acá de este lado también. Y entonces tiene uno que sería Z y el otro que sería W. Y entonces resulta que en este caso RI es igual a RZ. ¿Vale? Su eje principal. Entonces esta relación va a estar calculada, por ejemplo, en el caso de ángulo sería A entre RZ. ¿De acuerdo? A entre RZ. Ahora, ¿qué nos dice este elemento? Perdón, este párrafo dice, bueno, tal que la relación de esbeltez A entre RI para cada componente entre conectores no exceda 3/4 de la relación de esbeltez gobernante como un miembro armado, ¿de acuerdo? Ok, aquí dice el radio de giro menor, ¿verdad?, debe de ser utilizado para calcular la relación de esbeltez de cada componente. Entonces, lo que nos dice aquí es para garantizar, aquí vamos a poner, si quiere, para garantizar que trabajen en conjunto los componentes, en conjunto se debe cumplir que dos puntos, que A entre RI sea menor o igual que 3/4 de KLNR. ¿Sale? KLNR. Entonces, acá de este lado, usted tiene, ya sabe, es decir, tiene su conexión aquí, ¿no? Así está. ¿De acuerdo? Este viene siendo L. K, pues ya lo sabe que es el valor de longitud efectiva. Y R, pues sería el radio de giro de la sección compuesta. En este caso aquí le voy a poner una sección transversal. Voy a poner una sección transversal aquí con anja. Hay una, y entonces va a haber esto más o menos, ¿no? Va a haber, aquí le voy a poner que es, por ejemplo, la celosía, ¿no? O sea, 4 ángulos. ¿Sale? Y entonces no le voy a poner las placas por el hecho de que, ¿sale?, esta es la sección armada. Entonces va a tener el eje de las X, el eje de las Y. ¿Sale? Y entonces aquí tendríamos que calcular la inercia del conjunto, la inercia en X, y tenemos que calcular también, o sea, hay que calcularla, ¿no? Y aquí también la inercia en Y. ¿Sale? Y entonces el que me dé menor, bueno, no necesariamente va a ser el menor. En base a esto de aquí hay que calcular, bueno, mejor no las inercias, sino mejor directamente los radios de giros. Entonces aquí de este lado tendríamos el radio de giro en X y el radio de giro en Y. ¿Sale? Por supuesto que uno de estos va a ser menor, generalmente es el de Y, pero no necesariamente. Entonces el eje menor, o sea, el radio de giro menor, calculando la relación KLNR, como le decía, KLNR, pues KLNR
¿sale? Donde R pues sería, hay que calcular los dos, ¿no? Aquí tiene que calcular KXLX entre RX y tiene que calcular KYLY entre RY. Me faltó la X. ¿Sale? Y entonces el que me dé menor, perdón, el que me dé mayor, ese es el que va a gobernar. Y entonces este es el que yo voy a usar. ¿Sale? Depende también de cómo trabajen, eso vamos a platicarlo. ¿De acuerdo? Pero en el caso de este, el que me dé crítico es el que tengo yo que cumplir, ¿no? Depende también de cómo trabajen. Eso lo vamos a ver si quieren, lo vamos a platicar. ¿Ok? Pero bueno, entonces sería el KLNR crítico por 3/4. Eso me tiene que dar mayor que A entre RI. O sea, A entre RI me tiene que dar menor que estos 3/4 de KLNR crítico. Eso es lo que me pide la especificación. Ahora, vamos a la sección E61. La sección E61 me va a indicar lo siguiente. Me va a indicar cómo calcular el KLNR modificado, porque no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, se debe calcular una relación de esbeltez modificada. ¿Sale? Es decir, aquí vamos a tener KLNR, ¿sale? Crítico que teníamos originalmente, no va a ser así, sino vamos a tener un KLNR, lo vamos a llamar modificado, ¿de acuerdo? Donde KLNR M es un KLNR modificado, relación de esbeltez modificado. Relación de esbeltez modificada. Entonces vamos a ver qué nos dice la especificación sobre esta relación de esbeltez modificada. Dice resistencia a compresión, ¿de acuerdo? Dice, esta sección aplica a miembros armados compuestos de dos secciones, compuesto de dos secciones, ya sea interconectada por tornillos o soldadura, o con al menos una parte abierta, interconectadas por medio de placas, o por cubre placas más bien dicho, o ¿cómo se llama? Celosía, ¿no? Ok. ¿Qué vienen siendo lo que se llaman soleras, ¿no? Dice la parte de los extremos debe de ser soldada o conectada por medio de tornillos pretensionados de clase A o B, ¿de acuerdo? Esto no se preocupe, ¿no? Ahora, la resistencia nominal, digo, esto también no lo voy a leer. Dice, la resistencia nominal a compresión para un miembro armado compuesto de dos ¿cómo se llama? Secciones, que está interconectado por tornillos o soldadura, debe determinarse de acuerdo con la sección E3, E4 o E7, sujeto a las siguientes modificaciones, ¿de acuerdo? En vez de un análisis más preciso, digamos, dice, si el pandeo, como he dicho, si el modo de pandeo involucra deformaciones relativas que producen fuerza cortante en los conectores, ¿sale? Entre miembros individuales, KLNR es reemplazada por KLNR modificado determinado como sigue, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a checar, ¿no? Dice, en vez de un análisis más confiable, dice, si el modo de pandeo involucra deformaciones relativas que produzcan fuerzas cortantes en los conectores entre los
entre las secciones individuales, KLNR debe ser reemplazado por esta ecuación. Okay, entonces lo estoy repitiendo dos veces nada más para que quede. Vamos a ver qué es lo que estamos hablando sobre fuerzas cortantes. Fuerzas cortantes. Entonces miren, lo que se refiere con fuerza cortante es lo siguiente. Usted puede tener, por ejemplo, dos perfiles, ¿vale? Una sección, déjeme ver, a ver. Esto sería fuerza cortante en conectores. Eso es lo que se refiere con una fuerza cortante en conectores. Y esto es lo que veíamos nosotros en resistencia de materiales. Vemos en resistencia de materiales algo que se llamaba flujo de cortante en la parte de longitudinal de un elemento, ¿verdad? Que está compuesto por dos perfiles. ¿Sale? Eso debieron de haberlo tocado por ahí en resistencia de materiales. Vamos a suponer que usted tiene una viga. Una viga compuesta de dos perfiles. Esta es una viga, ¿de acuerdo? Le vamos a poner cargas, ¿verdad? Puede ser una carga aleatoria, bueno, no aleatoria, sino simplemente cualquier tipo de carga, ¿no? Al azar. Y si yo le hiciera el corte a la sección transversal, veríamos más o menos esto. O sea, pudiéramos ver que es posible armarlo, ya lo vimos por ahí, ¿sale? De dos vigas tipo I, ¿verdad? Que estén conectadas entre ellas por medio de una soldadura, a través de una soldadura de penetración completa, o bien a lo mejor también puede ser por soldadura intermitente, dependiendo de lo que se necesite, ¿no? Pero está armada por dos soldaduras, por dos perfiles, sí, acuérdense que aquí tendríamos soldaduras, ¿no? Aquí tendríamos soldadura, ya sea de penetración completa o también cordones de soldadura, ¿no? Entonces, en este caso, este elemento se va a doblar así. Se va a doblar así. ¿Sale? Y entonces lo que va a ocurrir es de que estos se van a mover. Se van a mover de esta manera. ¿Sale? Pero nótese que los dos se mueven en conjunto. Es decir, que en esta zona donde tengo yo el conector, que es la soldadura, yo no estoy generando fuerzas cortantes. No existen fuerzas cortantes. Y esto, fuerzas cortantes me refiero fuera del plano, ¿de acuerdo? Aquí se lo estoy poniendo hacia abajo, pero son fuerzas cortantes fuera del plano. O sea, sería un punto, los veríamos hacia afuera. Pero puede ser otra sección, este sería la sección A. Hay una, donde no estamos generando una fuerza cortante. En el otro caso, cuando tenemos la misma viga, vamos a suponer la misma viga, pero en este caso la sección transversal independientemente que una gane más inercia que la otra, y etcétera, lo que estamos analizando aquí sería cómo trabajan. Vamos a suponer que ahora usted tiene dos vigas así, ¿no? Y entonces se van a doblar, ¿de acuerdo? Por el efecto que tenemos, déjeme si quiere se lo hago un poquito más. ¿Cómo se lo puedo poner? A ver si. Entonces, generalmente esto lo explico ahí en clase. Entonces, ahí en aula. Pero bueno, vamos a suponer que usted tiene así. Este va a ser el mismo elemento. ¿Sale? Pero ahora, por el efecto que tiene en que la parte de arriba está en compresión y la parte de abajo está en tensión, ¿sale? Lo más correcto es de que este elemento va a tenderse a salir. ¿Sale? Este elemento va a tender a salirse de un lado, o sea, cuando se dobla, ¿no? Se lo voy a poner aquí, que está doblado.
De hecho era al revés. Así. Van a tratar de separarse. Así. ¿De acuerdo? Y entonces este sale más, ¿verdad? Tal vez usted lo puede hacer en un experimento en casa, poner dos piezas que están una encima de la otra y luego las trata de doblar. Y entonces la que está por arriba queda por fuera, ¿verdad? Y la que está por abajo se dobla más, ¿verdad? Se dobla más, entra, ¿no? Y entonces eso es lo que está generando, o sea, lo que está ocurriendo es de que exista una fuerza cortante aquí. O sea, si las piezas están unidas, es decir, que estoy yo forzando a que esto se deforme igual, o sea, van a deformarse ahora sí igualito, de tal manera que este se estire, este se mueva hacia acá y este entre hacia acá, ¿va? Este entre hacia acá y este se estire hacia acá. ¿Sale? Entonces lo que va a ocurrir es de que usted va a generar una fuerza cortante entre esta interfase, entre las dos secciones transversales. Esto lo veíamos, como decía, cuando usted veía en dos materiales, que veíamos secciones que eran hechas de dos materiales, donde teníamos, por ejemplo, un patín de compresión, y una viga ahí, si se acuerda. ¿Sale? Y entonces generábamos una fuerza cortante aquí, fuera del plano. ¿Sale? Fuera del plano, y que iba a ser tomada por un sistema de conectores, ¿verdad? Le llamamos conectores de cortante. ¿Sale? Eso lo vimos, lo platicamos por ahí en resistencia de materiales. Entonces, esta fuerza cortante, esta fuerza cortante que se genera es lo que está hablando la especificación. Entre la interfaz de los dos materiales va a existir una fuerza como de fricción que se quieren separar, ¿verdad? Y le va a meter, o sea, en los conectores esas fuerzas que tendríamos aquí, esta soldadura que tendríamos aquí, ¿sale? Estos dos perfiles, ¿sale? Pues va a sufrir una fuerza cortante aquí, ¿verdad? Fuera del plano, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para que se puedan deformar en conjunto. Eso es a lo que se refiere la especificación. Entonces, cuando esta fuerza, cuando tenemos este caso, por ejemplo, en el caso de la sección A-A, este de aquí, ¿sale? Aquí no estamos generando fuerza cortante. No hay fuerza cortante. Por lo tanto, KLNR para este caso es igual a KLNR. ¿Me explico? Así tal cual. O sea, KLNR modificado es igual al KLNR original. O sea, no hay que moverle nada. Este es en el caso de la sección B. Sección B. Cuando los perfiles se tratan de separar, ¿verdad? Cuando los perfiles se tratan de separar, aquí sí existe fuerza cortante. Sí existe fuerza cortante y entonces KLNR modificado debe calcularse. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección. ¿Sale? Eso es a lo que me refería con que dependía, ¿no? ¿Sale? Aquí es donde le estoy poniendo de que KLNR va hacia KLNR modificado, ¿sale? Y este sería este cálculo que le había puesto aquí, ¿verdad? De A entre RI menor o igual que 3/4 de KLNR. Le decía, es que depende también de cómo están trabajando, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero de cómo están trabajando. Cuando trabajan como el tipo de la sección B, donde se tratan de separar y genera una fuerza cortante, déjame ponerle aquí, esto viene siendo para la sección B. Y esto viene siendo para la sección A. Entonces, cuando existe como tipo la sección A, B, donde se generan fuerzas cortantes en la interfase de dos uniones, ahí es donde debemos de calcular un KLNR verificado. De otro modo, como si fuera en el caso del A, sale cuando una viga se dobla, la otra se viene la otra se viene junto con ella, ¿no? No sé si me explique. Esta se puede doblar, ¿verdad? O sea, lo que me refiero es de que si no tiene los conectores, si no tiene estos conectores, esta sola, por ejemplo, si la pone así, esta se puede desdoblar y esta ni siquiera se entera, ¿verdad? Si usted si le pone cargas aquí, ¿verdad?
que le pone cargas aquí abajo, esta se dobla, ¿sale? Y esta otra ni se entera, si no tiene conectores. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que puede ocurrir, eso es a lo que se refiere. Ahorita lo platicábamos en el caso de acá arriba, ¿verdad? De que si la carga está fuera del centro, ¿sale? Y que es posible, siempre existen excentricidades, por más que queramos hacerlos perfectos, siempre va a existir una pequeña excentricidad, y entonces lo que pasaría es de que un elemento se puede pandear primero que el otro, ¿sale? Esto pudiera ocurrir, se separan, y entonces formaría aquí una separación, ¿no? Aquí habría una separación, esto sería simplemente aire entre ellos, ¿no? ¿Me explico? Esto sería aire entre ellos, y entonces ya no están trabajando en conjunto. A eso es lo que se refiere. Entonces, poniéndole los conectores, garantizamos que va a trabajar en conjunto, y cuando este se doble, este también se va a doblar. Los dos se van a doblar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos garantizar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a terminar de anotar lo que nos dice aquí antes de irnos. Se determinan como sigue, ¿verdad? Fue lo que calculamos. Y entonces tenemos cuando son tornillos apretados al llegue nada más. Entonces, cuando tenemos tornillos apretados al llegue, usted va a calcular KLNR modificado siempre y cuando se generen fuerzas cortantes en los conectores, como esto, ¿no? KLNR original más lo que viene siendo A, sería raíz cuadrada de su Pitágoras, ¿no? KLNR original al cuadrado más A entre RI al cuadrado, donde KLNR o es KLNR original, o sea, de la sección completa, y A entre RI, pues ya dijimos que era la longitud entre el radio de giro menor de un miembro individual, ¿no? Entonces se le agrega esa parte. Eso sería cuando tenemos conectados al llegue. Cuando tenemos tornillos pretensionados, que todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver, o si quiere lo platicamos mañana, a lo mejor les muestro, bueno, si quieren ahí les platico. Tornillos pretensionados o soldadura, depende, porque cuando tiene soldadura, estos de aquí cuando están al llegue, es como si estuviera articulado, no sé si me explique, o sea, entre conector y conector tendríamos una articulación. Esto imagínese que usted tendría su elemento, este sería por ejemplo un ángulo, ¿sale? Y entonces entre conector y conector, ¿sale? Están simplemente al llegue, se puede mover y es una articulación. Entonces ese sería el análisis. Esto continuaría hacia acá, ¿de acuerdo? O sea, no se le... O sea, este continúa hacia acá y este también continúa hacia acá, pensando en que son miembros, estamos hablando de un miembro individual, ¿de acuerdo? Entonces tiene un conector aquí, tiene un conector acá, este elemento está más largo, ¿verdad? Pero entre conector y conector, ¿sale? Podemos considerar que hay una articulación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos, si es una articulación, aquí tiene un K igual a 1. Cuando tenemos pretensionados de tal manera que generamos un efecto de restricción, o que están soldados, le voy a poner, si están soldados o que está pretensionado, o sea, esto continúa, pero aquí ya existe un elemento que está generando soldadura. ¿Sí me explico? Esto se asemeja a tener un empotramiento. No es un empotramiento, pero se asemeja a tener un empotramiento, ¿de acuerdo? Como si fuera un empotramiento. Y entonces, obviamente, que KLNR modificado, pues va a depender de un valor K aquí, ¿no? Entonces va a estar dado dependiendo, ¿de acuerdo? Depende. En este de acá. Entonces dice, cuando tenemos conectores intermedios
que están soldados o que están conectados por medio de pretensión o tornillos pretensionados de clase A y clase B, ¿sale? Entonces, si tenemos que A entre RI es menor que 40, KL, si A entre RI es menor que 40, entonces KLNR modificado es igual al KLNR original. Vamos a ver un ejemplo como quiera, ¿no? Y en el caso de cuando excedemos, no sé si es mayor o igual. Mayor que 40. Me faltó el igual en el otro. Es igual. Mayor que 40, entonces tenemos que calcular un KLNR modificado igual con la raíz cuadrada del KLNR original al cuadrado más, pero aquí vamos a meter un factor K, AI entre RI, pero no AI, va dicho KI A entre RI al cuadrado. Y aquí le voy a dar que sería el valor de KI, donde es KI es 0.5 cuando tenemos espalda con espalda, 0.75 cuando son canales y 0.86 para cualquier otro caso. Entonces, donde KI es 0.5 para ángulos espalda con espalda, es decir, así. Pueden ser así o al revés, ¿verdad? Acá sería KI igual a 0.75 para cuando tiene canales. ¿Ok? Y 0.86 para cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los valores de KI, KI para los diferentes casos, ángulos, canales y otros casos, ¿no? Lo que no sé es si venían espalda con espalda. Sí, canales espalda con espalda. Ahora, un tornillo pretensionado, ya nada más para cerrar, es cuando usted aprieta un tornillo, o sea, un dibujo, ¿sale? Que es un tornillo pretensionado. Vamos a ver métodos para la pretensión. Ahorita no nos vamos a concentrar en eso, pero lo que es, ya de cuenta que usted tiene ángulos, por ejemplo. Y entonces aquí usted les pone un tornillo. ¿Sale? Y entonces estos se empiezan a apretar y se empiezan a pegar. De tal manera que existe cero y se pegan completamente ya que están atornillados, y entonces todavía los aprieta más y estos quedan completamente unidos de tal manera que existe una fuerza de fricción entre las caras, ¿de acuerdo? Eso es lo que se reconoce como una pretensión de lo que sería el tornillo. Le digo, me da cuenta que los lleva al llegue y una vez todavía le sigue dando hasta generar una fuerza en el tornillo de tal manera que aplaste las placas y entonces queda una especie de fricción entre las dos placas. Eso es lo que vendría siendo un tornillo pretensionado, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy aquí la vamos a dejar. ¿Sale? La próxima sesión voy a hacer un ejemplo de cómo calcular la capacidad de un elemento de estos. Y luego voy a hacer el diseño de una armadura, como he dicho, la cuerda superior de una armadura. Y finalmente les voy a encargar una evidencia donde usted también tenga que hacer el diseño de la cuerda superior de una armadura, ¿de acuerdo? Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.